Y voy a pedir que me acompañen María Sánchez, que es jefa de proyectos de IA generativa en Entity Data, y Ramiro Manso, que es el Head of Gen AI de Kepler. Bienvenidos. No lo notáis, pero hay una primera prueba que superar, que es sentarnos sin caernos, ¿vale? Porque son ciertamente inestables. Pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar venir a pasar la mañana con nosotros y por venir a darnos vuestra visión en el ámbito de la IA generativa. Como les decía a ellos, el objetivo es contribuir, que todo el mundo se vaya aquí con una visión aún más amplia de qué está pasando en el mundo con esto de la IA. Y la primera pregunta, para romper el hielo, os la iba a hacer a los dos y os ordenáis vosotros, a ver quién es el primero que quiere contestar, ¿vale? Os iba a preguntar, ¿cuál es el mayor reto al que os habéis enfrentado para hacer que una organización adopte IA generativa? Pues mira, muchísimas gracias por invitarnos, es un placer estar aquí. Nosotros, sobre todo, al final estamos muy acostumbrados a trabajar con estos modelos, ¿no? A hablar con ellos en el día a día, sabemos que hablan muy bien, nos convencen muy rápido de todo, pero creemos que al final el primer reto al que nos enfrentamos es entender muy bien qué son estos modelos, cómo funcionan y cómo podemos realmente construir un proyecto real en torno a estos modelos, ¿no? O cómo realmente este modelo que habla lo voy a construir en un proyecto que me sirva para algo y que realmente funcione bien. Entonces yo creo que ese es el principal reto con el que nos encontramos al entrar, ¿no? Al entrar a trabajar con la IA generativa. Luego también es muy importante entender en qué es especialmente buena la IA generativa, porque nos convence muy rápido y parece muy inteligente, ¿no? Y es muy importante a la hora de definir esos casos en los que nos vamos a centrar y con los que vamos a trabajar, entender qué es exactamente en lo que nos vamos a centrar, ¿no? En qué nos va a aportar mucho más la IA generativa, porque es muy buena en algunas cosas más que en otras, ¿no? Entonces, también en qué vamos a trabajar exactamente. Tenemos un proyecto súper interesante nosotros relacionado con el Kit Consulting, que es el hermanito pequeño del Kit Digital y la parte de gestión de las ayudas a las empresas. Y aquí fue súper importante definir desde el principio qué va a hacer la IA generativa, qué podemos esperar de ella, cómo vamos a construir este caso de uso con equipos multidisciplinares, ¿no? Entonces, creo que eso es clave. Por supuesto, también hay diferentes dudas al entrar sobre cómo construir sistemas que sean seguros de IA generativa y tenemos sesiones con los clientes en las que vemos cómo construir este tipo de sistemas seguros y que realmente los partners nos dan esa garantía, ¿no? De qué va a pasar con mis datos, puedo utilizar datos sensibles, se van a quedar en mi región, estoy construyendo un sistema seguro. Esta también es otra barrera con la que nos encontramos. Y pues también dudas relacionadas con cómo puede cambiar la organización, la IA generativa y los roles de las diferentes personas que trabajan con ella, ¿no? O sea que eso es un poquito lo que nosotros vemos. Tú, Ramiro, ¿cómo lo ves? No se aleja demasiado realmente de lo que has comentado. En el fondo, si tuviera que resumir dos puntos muy, muy clave, para mí es, igual que en Machine Learning hace 12 años, no sé, muy bien ya, 2012, empezó a aparecer con las nuevas capacidades de cómputo, la llegada a la nube, donde de repente un montón de algoritmos se volvieron viables. Y el enfoque de centrarse en datos empezó a aparecer mucho más fuerte. Desde hace 10 años a ahora hay departamentos de datos, departamentos de ciencia de datos, enfoques predictivos, enfoques clasificativos, etcétera, etcétera. Y toda esa evolución es una transformación de las compañías. Entonces, uno de los primeros retos para nosotros es entender o ayudar a entender cómo este tipo de escenarios, este tipo de tecnologías, realmente no son simplemente cómo resolver un pequeño problema o tal, sino cómo realmente pueden ser parte de una estrategia un poco más global y ayudar a ampliar un poco esa mentalidad. El otro punto, el mayor reto, para nosotros siempre va a ser la gestión de expectativas, al final. Con cualquier nueva tecnología transformativa grande, al final se genera un gran hype, una gran expectación de capacidades, se infla mucho el globo. Cuando realmente bajas a tierra se pueden hacer un montón de las cosas que se comentan, pero a veces lo que se subestima es o el esfuerzo, la necesidad o el requisito de datos, que ahí está el gran problema.
Entonces, cómo ayudar a gestionar eso con los clientes es uno de los mayores retos que siempre tenemos. También respecto a la parte más transformacional, se nota mucho, y esto es un poco experiencia que tenemos nosotros, de compañías que tienen ya o plantean tener una estrategia un poco más transversal de IA generativa. Montan o centros de excelencia o departamentos donde ya quieren aplicarla un poco más de forma completa a empresas que lo están empezando ahora y tienen que empezar toda la rueda de un departamento lo convence, cómo comenzó el siguiente, cómo demostró el valor de forma más arriba y cómo con eso empujo la estrategia. Entonces, los retos no son tanto tecnológicos, que sí, pero eso son más cosas de los casos de uso, sino cómo aplican realmente la organización en las personas. Yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, que el gran cambio que ha habido de hace 2 años a este último año es precisamente lo que estabas comentando, Ramiro, que esto pasó de ser un hype que usaba mi padre, siempre pongo de ejemplo a mi padre, pobrecillo, a empezar a ser una herramienta que los equipos de IT, en sus distintas vertientes, la de ciber, la de data, la de arquitecturas, todos tenían que, de alguna manera, entender cómo se iba a implicar y cómo les su afecta a departamento y cómo les iba a afectar y cómo iban a montar ese entorno seguro de uso de la IA. Para mí ha sido el gran reto de este último año en materia de IA generativa en las grandes corporaciones. Si os parece, seguimos. Vamos a andar un poquito en cuando hay que convencer a una empresa. Cuando una empresa dice, oye, venga, quiero hacer algo de IA generativa, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Y tenemos que ayudarles un poco a ver eso. Así que, Ramiro, ¿qué tipo de preguntas de cualificación hacéis? ¿A quién se las formuláis? ¿En qué entorno lo soléis hacer para que esto de verdad tenga sentido? Sí. Realmente son preguntas, no son muy diferentes las que serían específicamente de IA generativa, de cualquier otro proyecto de datos, realmente, porque al final la primera pregunta es ¿cuál es el objetivo de lo que estamos hablando? ¿Cuál es el objetivo de negocio? ¿Qué estoy intentando resolver? ¿Qué estoy intentando mejorar? ¿O qué estoy intentando conseguir por primera vez porque tecnológicamente no podía antes? Luego, ¿para quién es esto? ¿Quién lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? ¿Y qué requisitos tiene ese tipo de uso? ¿Quién lo ha pedido? Que también suele ser una incógnita importante para saber cómo de alineada puede estar una organización con un escenario como este. Y sobre todo, qué tipo de información necesita utilizarse o generarse, o las dos, en este escenario, qué calidad de datos tenemos, en qué ecosistema están, cómo se puede acceder a ello, qué tipo de seguridad o requisitos o limitaciones organizativas a nivel de regulación pueden existir. Todo ese tipo de foto para darnos una idea un poco más completa de qué estamos intentando resolver. Porque al final, uno de los problemas que vemos en estos escenarios es cuando se quiere hacer un caso de uso, pero realmente lo que se quiere poner es una etiqueta de he hecho un caso de uso de IA generativa en lugar de resolver un problema. Y al final, eso es lo importante. ¿Cuál es el valor de negocio que estoy intentando traer aquí? Ese valor de negocio no tiene por qué ser directamente monetario. Puede ser, me da más velocidad a la hora de responder y eso me ayuda a procesos que antes tardaban mucho y eran clave o críticos. Está librando tiempo de personas que están gastando mucho tiempo en tareas de bajo valor, pero como se acumulan tanto, comen por necesidad. Entonces, no es necesariamente el valor económico, pero sí hay que tenerlo claro y tenerlo claro cómo se va a medir. Porque al final, una de las preguntas también clave que hacemos al principio es, vale, ¿cuál es el roadmap de esto? Si conseguimos resolver este problema de negocio que estamos hablando, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque lo que no queremos es que esto se quede en brindis al sol, se guarda en un cajón, ha quedado muy bonito, sino cómo va a impactar y cómo se va a extender. Y mira, en ese sentido te quería hacer otra pregunta de continuidad sobre este tema, que es, hay cierta sensación, no sé si coincidís, en que los proyectos de IA antes se hacía mucha prueba de concepto ágil y rápida, últimamente se tardan más, se van demorando esos proyectos de IA. No sé si estáis viendo eso. Lo vemos, pero porque antes había, al menos en nuestro escenario, antes había más ese concepto de prueba tecnológica, de aún no acabo de confiar en esta tecnología, quiero probarlo en un escenario muy pequeñín para ver y tal, y luego ya veremos. Realmente nosotros intentamos subir siempre de eso, siempre planteamos más un concepto de piloto de, ok, es un proyecto, vamos a fasearlo en partes, vamos a verificar que funciona, pero ya hay una estrategia desde el principio para desplegarla. Entonces, claro, si mides lo que es el tiempo de desarrollo de un proyecto completo respecto a una POC que estás un par de semanas haciendo algo, evidentemente se extiende. Pero es que la idea es, yo voy a resolver algo, lo estoy faseando, pero voy a resolver algo a largo plazo.
Sí, al final la prueba de concepto creo que ahora se entiende que puede ser muy rápida porque estamos acostumbrados a interactuar con estos modelos y al final pensamos, pues bueno, esto es una prompt, lo voy a resolver súper rápido y tal. Ese prototipo rápido sí que nos da esa idea de cómo la IA nos va a ayudar y de qué nos va a poder resolver inmediatamente, ¿no? Y luego, por supuesto, pues pensar más en el largo plazo en construir algo que cuando vaya a querer escalarlo o lo vaya a querer poner en producción y a resolver el caso de uso real, no tenga que construir de cero. O sea, voy a evolucionar ese prototipo, voy a pensar en algo que además se pueda adaptar a las nuevas capacidades que puedan venir de la IA generativa, que es que está constantemente actualizándose, ¿no? Y hay muchísimas novedades. Entonces, vamos con ese prototipo primero, vemos cómo nos ayuda de forma bastante rápida y luego a la hora de escalar eso se tiene que pensar desde el principio y tiene que ser un escalado ordenado hacia algo que sea útil en el futuro. Pero es como un signo de madurez desde mi punto de vista, porque al principio, con toda la parte de inteligencia artificial, y voy a echarme unos cuantos años atrás, era como, he conseguido hacer un modelo que hace algo muy bien, estupendo, y no había una buena idea de cómo realmente se va a integrar en sistemas de producción, de una forma más segura y demás. De un tiempo a esta parte ya ese tipo de madurez ya se tiene. Ya lo que se quiere es integrar procesos seguros, tener procesos de MLOps adecuados o LLMOps, o todos esos mismos requisitos que se ponían a otros componentes de software también se aplican a la inteligencia artificial. Entonces, para mí es eso, un signo de madurez de esto en el mercado. Me gusta que habéis comentado varios puntos clave a la hora de abordar un proyecto de IA generativa, pero os habéis dejado uno que subyace siempre, que es, como decía un profesor mío, el rukiki, ¿no? La inversión. Entonces, yo os quería preguntar, ante este tipo de proyectos donde yo creo que en origen hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el impacto de los mismos, ¿cómo creéis que nosotros, como agentes en este entorno o en este ecosistema de IA generativa, podemos ayudar a justificar la inversión, a ese famoso ROI, en un determinado proyecto de IA generativa? Pues la parte de la inversión, el retorno de inversión de los proyectos que hacemos, por supuesto, la vamos mirando, ¿no? Antes de realizar el proyecto, revisando durante la realización del proyecto. Sobre todo lo que estamos viendo con los proyectos que construimos de IA generativa en el corto plazo es una reducción de los tiempos de operación, reducción de los tiempos de respuesta. Tenemos un caso muy interesante porque a veces el tiempo es crítico, ¿no? El tiempo de respuesta que tenemos. Entonces, tenemos un caso de un chatbot que es experto en los manuales de las centrales nucleares. Y en ese caso, claro, desde que pasa algo en la central hasta que el operario es capaz de encontrar qué es lo que está pasando y cuál es la acción que tiene que llevar a cabo, ese tiempo es crucial. Entonces, al final, pues una reducción de los tiempos de respuesta con este tipo de sistemas y que el operario que antes tenía que revisarse los documentos a mano, ir mirando uno a uno y tal, ahora mismo ese tiempo se reduce. Luego también, por supuesto, la precisión y la calidad de las soluciones y de las respuestas que se están dando se ve aumentada porque, igual que a lo mejor esta persona en su día estaba mirando ciertos documentos concretos, ahora la IA tiene un abanico de posibilidades en las que mirar y que revisar las fuentes, ¿no? Entonces, podemos encontrar fuentes que antes no estábamos revisando, podemos encontrar cosas que antes no estábamos viendo. Y luego también a veces en los proyectos nos encontramos con retornos que no habíamos visto a simple vista, pero que están ahí, como por ejemplo este chatbot que es experto en este tema. Si alguien entra nuevo a este rol, también pues, puede utilizarlo como su entrenador para poder ser experto también en este tema, ¿no? Entonces, esto hay veces también nos sucede que en los proyectos nos damos cuenta de que hay cosas que también están ahí y que son retornos de la inversión al final. Entonces, aunque es verdad que más allá del retorno del proyecto concreto en el que estamos, nosotros creemos que es muy importante que los clientes se vayan familiarizando, ¿no? Con la tecnología y que vayan construyendo un poco su estructura alrededor de ella, más que el proyecto concreto, aunque el retorno es claro en los proyectos. En nuestro caso, lo que decía al principio era un poco, utilizaba el término valor más que retorno de inversión, porque al final no necesariamente el retorno de inversión suele estar más asociado económicamente. Y cuando reduces tiempos y reduces cargas de trabajo o tienes sistema. Tenemos un sistema agéntico que lo que hace es, por ejemplo, hacer ciertos procesos de back office que antes tenía que gente hacer en una organización. Y cuando digo gente, es gente cuyo trabajo no era ese. Pero si tienes que lidiar con bandejas gigantes de correo únicas que van a 29 departamentos y tienes que reenviar el correo al departamento que no es el tuyo, tu día a día se carga en cosas que no aportan.
Entonces, liberar, por ejemplo, ese tipo de tiempo para que la gente pueda hacer propiamente su trabajo. Y no estoy diciendo reducir el personal, que el cómo impacta temas de IA en la gente es diferente, sino el mejorar su efectividad es muy, muy, muy importante. Entonces, es lo que se tiene que medir. Eso es lo que digo al principio a la hora de diseñar un caso de uso. ¿Qué tipo de KPI quiero impactar? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y qué valor tiene? Ya sea económico o directamente económico o indirectamente económico. Muy bien, pues para terminar, porque esto ya os decía antes que vamos a un ritmo trepidante hoy, tenéis aquí 500 personas, si no me equivoco, algo más de 500 personas y unos tantos miles allí en la camarita que estáis viendo. Entonces yo os iba a pedir que les dierais un consejo a las personas que estén pensando en abordar proyectos de IA generativa. Para empezar, en realidad con esto es un poquito lo que estábamos comentando antes de generar prototipos que nos puedan enseñar que esto nos está ayudando, en qué nos ayuda y poder experimentar un poco con la tecnología y familiarizarnos, ¿no? Y luego pues irlo llevando hacia una transformación y hacia una arquitectura más robusta. Sobre todo nosotros también creemos que es importante que haya una estrategia y un gobierno de los casos de uso dentro de la organización, ¿no? Porque al final si empiezan a surgir casos de uso, desarrollos de forma desorganizada, luego es más difícil que haya una cohesión y una estrategia, ¿no? Al final, designar a algunos responsables de los diferentes departamentos y tener esa estrategia alrededor de la IA generativa también es muy importante para que luego esto realmente se pueda llevar a cabo de forma exitosa y organizada. Entonces, eso sería... Si estamos hablando de empezar a hacer casos de uso de IA generativa, probablemente lo que primero diría yo es, bueno, ¿cuál es el caso de uso? De nuevo, ¿cuál es el reto de negocio? ¿Cuál es el elemento que se quiere solucionar? Eso es lo primero. Luego vemos si es con IA generativa propiamente, que siempre se quiere poner la etiqueta. Pero digamos que sí, es un caso de uso que tiene sentido, está adecuadamente diseñado, está adecuadamente acotado, IA generativa tiene sentido y encaja perfectamente para esta solución. Lo primero que plantearía es como has dicho tú, el definir cuál sería un pequeño piloto con el cual vamos a demostrar el valor que podría tener esto. Demostrar el valor es importante, no decir el valor que va a tener, sino vamos a demostrarlo, pero también que haya un compromiso sobre cuáles son los siguientes pasos con una vez el valor ya demostrado, para que esto no quede como un ejercicio que da vueltas en una organización, sino que sea un primer paso hacia una estrategia un poco más transversal. Entonces, pilotos, no POCs, sería un poco mi primer consejo, el acotar bien cuál es el caso de uso, no hacer ni sobreingeniería ni overscoping del absoluto infierno, como a veces se puede ver. Otro punto muy importante, por mucho que la parte de generativa siempre se diga o se pueda decir, no hace falta entrenar un modelo, bueno, es raro tener que hacer un poco fine-tuning del modelo, aunque no es descartable. Ya no necesito tantos datos para entrenar. Bueno, no necesitas datos para entrenar, pero necesitas datos para lo que quieras hacer, o bien estructurar muy bien lo que quiera hacer la generativa, o bien el tipo de acceso al dato que pueda tener el sistema para las respuestas o interacciones que tenga que hacer, o bien cuidar muy bien la calidad de la salida, ya sea por temas de tono, temas de accuracy de las respuestas, temas de que siga una línea definida que queremos en la organización, o cómo va a interactuar con otras herramientas, si son APIs y similar lo que va a utilizar. Entonces, la calidad del dato, cómo se va a cuidar y cómo se accede a ello es importante, especialmente en los sistemas que son más enfocados a RAG o interacción con humanos, donde puede haber una diferencia muy grande entre qué términos de negocio o qué lenguaje se pueda estar utilizando y qué términos y qué información hay propiamente representada en los datos. No siempre es uno a uno y tener esa capa semántica entre medias es clave. Entonces tampoco es cuestión de lanzarse a la piscina con todo eso desde el primer caso, pero sí tenerlo en mente de cara a evolución. Y el tercer punto que comentaría para una organización que se empieza a meter en esto es también tener muy en cuenta cómo esto se va a utilizar dentro de la organización, es decir, tener en cuenta un poco las personas. Quién va a interactuar con ello. O sea, no es cuestión de convertir a todo el mundo de repente en prompt engineer ni nada por el estilo, pero sí entender cómo se va a utilizar, qué tipo de formación o mentalidad tenemos que aplicar, qué niveles o adaptación tengo que hacer de mis sistemas para ello,
y especialmente tener en cuenta, no en la implementación del primer caso, pero sí más a largo plazo esa estrategia de cómo voy a ir incorporando poco a poco esto en mi organización. Sobre todo porque al final si tienes o acabas montando cosas como, no sé, sistemas agénticos o similar, donde los procesos de negocio son ya un mix entre agentes que hacen procesos de negocio y personas que hacen esos procesos de negocio y se comunican entre sí, tienen que tener un entendimiento más o menos común. Entonces, serían un poco mis consejos principales. Muy bien, pues gracias por el ratito que habéis estado con nosotros. Gracias también por los consejos. Espero que tanto a los que estáis aquí como a los que estáis conectados os hayan resultado útiles. Y sin más, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y damos paso a Dani, que nos va a hablar sobre Amazon Q.